Hay una pregunta silenciosa que muchas veces evitamos enfrentar. ¿Quién está gobernando realmente nuestra vida interior? ¿La verdad de Dios o las emociones que cambian con cada circunstancia? Este mensaje, basado en un material original, nos lleva a considerar con seriedad un aspecto frecuentemente descuidado en la vida cristiana: el papel de las emociones en el proceso de santificación. Todo creyente verdadero está siendo transformado progresivamente a la imagen de Cristo, creciendo en semejanza a su carácter mientras muere cada vez más al pecado. Sin embargo, ese proceso no ocurre en el vacío, sino en el contexto de un corazón que siente, reacciona y responde constantemente a lo que percibe como real. Somos sin duda criaturas profundamente emocionales. No solo pensamos y decidimos, también sentimos. Y esas emociones influyen en cada área de nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra manera de interpretar la realidad, incluso nuestra comunión con Dios. No es exagerado decir que lo que sentimos muchas veces revela más de nuestro corazón que lo que decimos creer. ¿Cuántas veces afirmamos una verdad bíblica con la boca, pero nuestras emociones parecen contradecirla en la práctica? Allí se abre una tensión que no podemos ignorar. La Escritura nos muestra que esta dimensión emocional no es un accidente, sino parte del diseño divino. Fuimos creados a imagen de Dios, y aunque Él es perfecto y nosotros no, hay en nosotros una capacidad real de experimentar emociones, porque reflejamos de manera limitada a un Dios que también se revela con afectos santos: amor, gozo, ira justa, compasión. Sin embargo, a diferencia de Dios, nosotros somos seres caídos, compuestos de cuerpo y alma, y esa compleja interacción hace que nuestras emociones puedan ser profundamente inestables cuando no están ordenadas por la verdad. Pensemos por un momento en cómo funcionan nuestras emociones. No aparecen de manera arbitraria ni simplemente como reacciones químicas sin significado. Surgen como respuesta a cómo interpretamos la realidad. Es decir, nuestras emociones están profundamente conectadas con nuestra percepción, con lo que creemos que está ocurriendo, con lo que valoramos y consideramos importante. Esto es crucial, porque significa que lo que sentimos no es independiente de lo que pensamos. Más bien, nuestras emociones revelan nuestras creencias y nuestros valores más profundos. Cuando alguien experimenta tristeza intensa, esa emoción no surge en el vacío. Está conectada con algo que considera valioso. Cuando alguien siente ira, es porque percibe una injusticia o una amenaza. Cuando hay temor, hay una percepción real o no de peligro. Y aquí debemos detenernos y preguntarnos con honestidad: ¿cuántas de nuestras emociones están siendo alimentadas por percepciones equivocadas, por interpretaciones distorsionadas de la realidad? La Biblia nos ofrece ejemplos claros. El sufrimiento del Señor Jesucristo en Getsemaní fue una respuesta emocional profundamente real ante una realidad igualmente real: el peso del pecado y la ira divina que Él estaba a punto de cargar. Pero también vemos el otro lado: personas que experimentan ansiedad real por problemas que nunca llegan a existir. En ambos casos la emoción es intensa, pero la diferencia está en la correspondencia entre percepción y realidad. Esto nos enseña que no toda emoción es automáticamente confiable. Aquí encontramos un punto pastoral importante: no somos víctimas pasivas de nuestras emociones. Aunque muchas veces surgen de manera rápida e incluso involuntaria, están conectadas con una red de creencias, pensamientos y valoraciones que sí pueden ser examinadas a la luz de la palabra de Dios. Por eso cuando decimos me siento así, en realidad estamos revelando algo más profundo. ¿Cómo estamos interpretando el mundo? ¿Qué creemos acerca de Dios? ¿Y qué consideramos realmente valioso? Esto explica por qué dos personas pueden reaccionar de manera completamente diferente ante la misma situación. Una puede experimentar paz en medio de la dificultad, mientras otra cae en desesperación. La diferencia no está únicamente en la circunstancia, sino en la interpretación de esa circunstancia. ¿Qué creemos acerca de Dios en ese momento? ¿Creemos que Él está en control? ¿Creemos que es bueno? ¿Creemos que está obrando con propósito?
Si somos honestos, muchas de nuestras emociones desordenadas nacen de creencias implícitas que no están alineadas con la verdad bíblica. Decimos confiar en Dios, pero reaccionamos como si estuviéramos completamente solos. Afirmamos que Él es soberano, pero vivimos dominados por la ansiedad. Confesamos que Él es suficiente, pero buscamos identidad y seguridad en otras cosas. Y nuestras emociones, lejos de mentir, terminan exponiendo esa incoherencia. Por eso es tan importante entender que la santificación no consiste simplemente en cambiar conductas externas, sino en una transformación profunda que incluye nuestra manera de pensar, de percibir y en consecuencia de sentir. Dios no busca una obediencia fría, mecánica o meramente externa. Él desea que le amemos con todo nuestro ser, incluyendo nuestras emociones. Pero ese amor no puede ser producido artificialmente ni por simple esfuerzo humano. Debe brotar de un conocimiento verdadero de quién es Dios. Aquí comienza a tomar forma una verdad esencial. Nuestras emociones no deben gobernarnos, pero tampoco deben ser ignoradas. Deben ser examinadas, dirigidas y formadas por la verdad. La pregunta no es si sentimos, sino qué está moldeando lo que sentimos. ¿Estamos permitiendo que nuestras emociones sean guiadas por percepciones distorsionadas o por la luz clara de la palabra de Dios? Y esto nos lleva inevitablemente a una reflexión personal. ¿Nos detenemos a considerar qué estamos creyendo en ese momento? ¿O simplemente seguimos el impulso emocional sin cuestionarlo? Porque si no examinamos la raíz, nunca podremos ver un cambio real y duradero. A medida que avanzamos, veremos que la Escritura no solo describe cómo funcionan nuestras emociones, sino que también nos llama a asumir responsabilidad sobre ellas y nos muestra el medio por el cual pueden ser ordenadas correctamente. La verdad de Dios aplicada al corazón. Y allí es donde comienza el verdadero proceso de transformación interior que conduce a una vida cristiana madura y estable. Si hemos comprendido que nuestras emociones no surgen en el vacío, sino como respuesta a lo que creemos y valoramos, entonces debemos avanzar un paso más y enfrentar una verdad que puede resultar incómoda. Somos responsables, en cierto sentido, del estado de nuestra vida emocional. No en el sentido de que podamos evitar sentir de inmediato, sino en el sentido de que somos responsables de aquello que alimenta, forma y dirige esas emociones con el tiempo. La Escritura no nos trata como víctimas pasivas de impulsos incontrolables, sino como personas morales llamadas a amar, temer, aborrecer y gozarnos conforme a la verdad de Dios. Esto se hace evidente cuando observamos que Dios mismo nos da mandamientos que involucran directamente nuestras emociones. No se nos ordena solamente actuar correctamente, sino también sentir correctamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No es una sugerencia ni una descripción opcional. Es un mandato que abarca la totalidad de nuestro ser, incluyendo nuestras afecciones. Del mismo modo se nos llama a regocijarnos, a tener compasión, a aborrecer el mal, a deleitarnos en lo bueno. Estos no son simples estados espontáneos, sino realidades que deben ser cultivadas. Aquí surge una objeción común. ¿Cómo puede alguien recibir un mandato de sentir algo? ¿Acaso podemos ordenar a nuestro corazón que experimente gozo, amor o paz? En un sentido inmediato, no. Nadie puede producir emociones genuinas simplemente repitiéndose a sí mismo que debe sentirlas. Sin embargo, la Escritura no nos llama a manipular emociones directamente, sino a alimentar las raíces de donde brotan esas emociones. Y esas raíces están profundamente conectadas con el conocimiento y la meditación en la verdad. Observemos con cuidado cómo funciona esto en la revelación bíblica. Cuando Dios manda a amarle con todo el corazón, inmediatamente dirige nuestra atención a su palabra. Sus mandamientos deben estar delante de nosotros constantemente. Deben ser recordados, enseñados, meditados. ¿Por qué? Porque el amor a Dios no nace en el vacío, sino como respuesta a una visión clara de quién es Él. Cuanto más vemos su carácter, su fidelidad, su santidad y su gracia, más nuestro corazón es inclinado a responder con afecto genuino. Esto establece una conexión inseparable entre pensamiento y emoción. Lo que llena nuestra mente inevitablemente moldeará lo que sentimos. No es casualidad que el salmista exprese su
su amor a Dios, describiendo quién es Dios para él, su roca, su fortaleza, esas emociones no son arbitrarias, están ancladas en una comprensión real de la naturaleza divina. De igual manera, cuando se nos llama a amar al prójimo, la Escritura nos enseña a recordar, a identificarnos, a considerar la experiencia del otro. Esa reflexión consciente despierta compasión. Entonces debemos preguntarnos con honestidad, ¿qué estamos alimentando en nuestra mente cada día? ¿Qué pensamientos dominan nuestro tiempo de reflexión? Porque aquello en lo que meditamos no es neutral, está formando nuestras emociones, para bien o para mal. Si llenamos nuestra mente de temores, de suposiciones, de comparaciones, no deberíamos sorprendernos de que nuestras emociones reflejen ansiedad, envidia o inseguridad. El problema es que por naturaleza tendemos a vivir centrados en nosotros mismos. Nuestra perspectiva está limitada por nuestro propio bienestar, nuestras preocupaciones, nuestras expectativas. Y cuando vivimos así, nuestras emociones se vuelven estrechas, inestables y fácilmente perturbadas. No vemos a los demás con compasión porque no salimos de nuestro propio mundo. No nos gozamos en Dios porque estamos demasiado ocupados buscando satisfacción en otras cosas. Por eso la vida cristiana requiere una reorientación continua del corazón. No basta con reconocer que nuestras emociones pueden estar desordenadas. Debemos activamente cultivar emociones piadosas. Esto implica disciplina espiritual, pero no en un sentido frío o mecánico, sino en un compromiso consciente de exponer nuestra mente a la verdad de Dios una y otra vez hasta que esa verdad comience a moldear nuestra manera de sentir. La carta a los Romanos nos ofrece un ejemplo claro de esta integración. Allí se nos exhorta a amar con sinceridad, a aborrecer lo malo, a gozarnos en la esperanza, a ser pacientes en la tribulación. Cada uno de estos mandatos involucra la vida emocional, pero no están desconectados de la verdad. Están arraigados en una comprensión renovada de la misericordia de Dios. La emoción correcta fluye de una mente transformada. Esto nos lleva a una implicación práctica muy importante. No podemos cambiar nuestras emociones simplemente intentando cambiarlas. Si tratamos de producir gozo enfocándonos en el gozo mismo, terminaremos frustrados. Si intentamos eliminar el temor repitiéndonos que no debemos temer, no llegaremos a la raíz del problema. La transformación ocurre cuando dirigimos nuestra atención a la verdad que confronta nuestras creencias erróneas. Por ejemplo, si luchamos con la ansiedad, la solución no es ignorar el sentimiento, sino examinar lo que creemos acerca del control del futuro y de la providencia de Dios. Si nuestras emociones revelan temor constante, debemos preguntarnos, ¿realmente creo que Dios gobierna todas las cosas? ¿O en la práctica estoy viviendo como si todo dependiera de mí? Estas preguntas no son teóricas, son profundamente pastorales porque apuntan al corazón del problema. De igual manera, si carecemos de gozo en Dios, la respuesta no es fingir entusiasmo, sino volver a contemplar quién es Dios. No perseguimos el gozo directamente, perseguimos a Dios. Y el gozo es el fruto de conocerle correctamente. Esto requiere tiempo, paciencia y perseverancia. No siempre hay resultados inmediatos, pero es el camino que la Escritura nos presenta. Aquí es donde muchos creyentes tropiezan. Quieren resultados rápidos sin una renovación profunda del entendimiento. Pero la santificación es un proceso que implica una reeducación del corazón. Durante años hemos alimentado ciertas formas de pensar, ciertas valoraciones, ciertas prioridades. No podemos esperar que todo cambie de un día para otro sin un compromiso sostenido con la verdad. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es directa y necesaria. ¿Estamos tomando en serio el cultivo de una mente renovada o esperamos que nuestras emociones cambien sin cambiar aquello que las produce? Porque mientras nuestras creencias permanezcan distorsionadas, nuestras emociones seguirán reflejando esa distorsión. Y esto nos prepara para el siguiente paso en nuestro camino: comprender con mayor profundidad el papel decisivo que juega la verdad de Dios en el ordenamiento de nuestra vida emocional. No como una teoría abstracta, sino como una realidad viva que confronta nuestras mentiras internas y nos conduce hacia una estabilidad que no depende de las circunstancias, sino de una fe arraigada en lo que Dios ha dicho.
Si hay algo que comienza a hacerse evidente a la luz de todo lo que hemos considerado, es que el problema central de nuestra vida emocional no está simplemente en lo que sentimos, sino en lo que creemos. Las emociones no son la raíz última, sino el fruto visible de una realidad más profunda, nuestra interpretación de la vida delante de Dios. Por eso, si queremos ver un cambio real, no podemos limitarnos a manejar síntomas. Debemos ir al corazón del asunto, y ese corazón está ligado a la verdad o a la mentira que gobierna nuestra mente. La Escritura es clara en este punto. El proceso de santificación tiene como centro operativo nuestro entendimiento, no nuestras emociones, no nuestras circunstancias, sino la renovación de nuestra mente. Esto es lo que el apóstol Pablo afirma cuando nos llama a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación del entendimiento. La transformación cristiana no comienza en lo que sentimos, sino en cómo pensamos a la luz de la verdad revelada por Dios. Esto implica algo profundamente importante. Llegamos a la vida cristiana cargando con una gran cantidad de ideas equivocadas, no solo acerca del mundo, sino acerca de Dios, de nosotros mismos y del sentido de la vida. Estas ideas no son neutrales, han moldeado nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestros hábitos durante años. Por eso, cuando Dios comienza su obra en nosotros, no simplemente cambia nuestro comportamiento externo, sino que inicia un proceso de reemplazo. La mentira es desplazada por la verdad. La Biblia describe la condición del ser humano sin Dios como una mente entenebrecida, ajena a la vida de Dios, ignorante de las realidades espirituales. Esto no significa necesariamente falta de inteligencia en términos humanos, sino incapacidad para percibir correctamente lo que realmente importa. Una persona puede ser brillante en muchos aspectos y sin embargo completamente ciega en cuanto a la gloria de Dios, la gravedad del pecado o la eternidad. Y aquí está el punto clave. Esa ceguera produce una forma distorsionada de vivir. Cuando alguien cree que la vida consiste en obtener reconocimiento, placer o seguridad material, sus emociones estarán inevitablemente atadas a esas cosas. Se alegrará cuando las tenga y se derrumbará cuando las pierda, pero todo eso descansa sobre una mentira fundamental, que esas cosas son suficientes para dar sentido a la vida. Debemos preguntarnos con honestidad, ¿cuántas de nuestras luchas emocionales están arraigadas en creencias que nunca hemos examinado a la luz de la palabra? ¿Cuántas veces reaccionamos con ansiedad, amargura o desesperación sin detenernos a considerar qué estamos creyendo en ese momento acerca de Dios? Porque lo que creemos en la práctica, no solo en teoría, es lo que finalmente gobierna nuestras emociones. Aquí es donde la enseñanza bíblica se vuelve profundamente confrontadora. No basta con afirmar doctrinas correctas, debemos preguntarnos si esas doctrinas están moldeando realmente nuestra manera de vivir. Existe una diferencia entre lo que podríamos llamar fe confesional, lo que decimos creer, y fe funcional, lo que realmente creemos en la práctica. Y esa diferencia se revela claramente en nuestras emociones. Pensemos en un ejemplo concreto. La Escritura enseña que nuestra identidad está en Cristo, que estamos completos en Él, que nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestro desempeño, sino de la obra perfecta de Jesús. Muchos creyentes pueden afirmar esto con claridad. Sin embargo, cuando enfrentan una situación que amenaza su reputación, su trabajo o su imagen, reaccionan con profunda angustia, como si hubieran perdido su valor. ¿Qué revela esa reacción? Revela que en la práctica su identidad no estaba descansando en Cristo, sino en algo más. Puede ser el reconocimiento de otros, el éxito profesional, la aprobación social. Mientras esas cosas estaban presentes, había estabilidad emocional. Cuando desaparecen, el corazón se derrumba. Esto muestra que la emoción no es el problema principal, sino la creencia que la sustenta. Esto mismo puede manifestarse en diferentes áreas de la vida. Un padre o una madre puede encontrar su identidad en el comportamiento de sus hijos. Cuando estos fallan, su mundo emocional se desmorona. Una persona puede encontrar su valor en su desempeño laboral. Cuando pierde su empleo, siente que ha perdido su razón de ser. En cada caso hay una verdad bíblica conocida, pero no plenamente creída en el corazón.
Aquí es donde debemos detenernos y examinarnos con seriedad. ¿En qué estamos apoyando realmente nuestra identidad? ¿En Cristo, como afirma la Escritura, o en aquello que el mundo valora? Porque nuestras emociones no pueden ser engañadas fácilmente. Ellas terminan exponiendo aquello en lo que realmente confiamos. La solución entonces no es simplemente tratar de cambiar nuestras reacciones externas, sino permitir que la verdad de Dios penetre más profundamente en nuestro corazón. Esto implica un proceso continuo de confrontación y renovación. Cada vez que nuestras emociones nos revelan una reacción desordenada, debemos preguntarnos: ¿qué estoy creyendo en este momento? ¿Está esto alineado con la verdad de Dios o con una mentira que he aceptado? Es aquí donde la palabra de Dios se convierte en un instrumento indispensable. No solo informa, sino que corrige, confronta y reorienta. El salmista, en medio de su aflicción, no se limita a describir su estado emocional. Acude a la palabra de Dios como fuente de vida, de consuelo, de esperanza. Cuando su alma está abatida, busca vivificación en la verdad. Cuando está ansioso, encuentra sustento en lo que Dios ha dicho. Esto nos enseña algo fundamental. La verdad no es solo un concepto teológico, es un medio de transformación real. Tiene el poder de levantar un alma abatida, de sostener en medio de la ansiedad, de traer consuelo en la aflicción. Pero esto solo ocurre cuando esa verdad no permanece en la superficie, sino que es internalizada, recordada, aplicada. Entonces debemos preguntarnos: ¿estamos utilizando la verdad de esa manera? ¿O la tratamos como información que afirmamos sin permitir que transforme nuestra manera de pensar y sentir? Porque la santificación consiste, en gran medida, en reducir la distancia entre lo que decimos creer y lo que realmente creemos en la práctica. Y este proceso no es automático ni instantáneo. Requiere esfuerzo, disciplina, dependencia de la gracia de Dios. Requiere predicarnos a nosotros mismos la verdad una y otra vez, especialmente cuando nuestras emociones parecen contradecirla. Porque en esos momentos es cuando más necesitamos recordar que la verdad de Dios es más firme que lo que sentimos. A medida que avanzamos, veremos cómo esta verdad no solo confronta nuestras creencias equivocadas, sino que también nos ofrece un fundamento sólido para enfrentar la culpa, el temor y las múltiples luchas del corazón, guiándonos hacia una vida emocional cada vez más alineada con la realidad de Dios. Llegamos ahora a un punto donde la enseñanza bíblica se vuelve profundamente personal y al mismo tiempo sumamente práctica. ¿Qué hacemos cuando nuestras emociones parecen contradecir claramente la verdad de Dios? Porque no se trata solo de entender cómo funcionan las emociones o reconocer nuestra responsabilidad en ellas. El verdadero desafío aparece cuando sentimos algo que sabemos, a la luz de la Escritura, que no es correcto o no está alineado con la realidad espiritual. Pensemos en una experiencia muy común en la vida cristiana. Una persona peca, reconoce su pecado, se arrepiente sinceramente y pide perdón a Dios. Según la promesa clara de la Escritura, Dios perdona completamente. Sin embargo, esa persona sigue sintiéndose culpable, como si no hubiera sido perdonada. Hay una voz interna que insiste en acusar, en recordar, en condenar. Ahora bien, debemos hacernos una pregunta crucial. En ese momento, ¿a quién le estamos creyendo realmente? Porque aquí se produce un conflicto directo entre la verdad revelada y la experiencia emocional. La palabra de Dios afirma que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es una declaración objetiva, firme, inmutable. Pero nuestras emociones pueden decir otra cosa, y cuando eso ocurre, debemos decidir cuál de las dos voces va a ocupar el lugar de autoridad en nuestra vida. Esto nos lleva a una verdad esencial para la vida cristiana. La verdad de Dios debe tener la última palabra, no nuestras emociones. Las emociones son reales, pero no siempre son confiables. Pueden reflejar percepciones distorsionadas, pueden estar influenciadas por mentiras, pueden incluso ser manipuladas por nuestra propia culpa o por acusaciones internas que no provienen de Dios. Por eso no pueden ser el fundamento sobre el cual construimos nuestra vida. Aquí es donde necesitamos aprender a predicarnos a nosotros mismos, no en el sentido de repetir frases vacías, sino de confrontar activamente nuestras emociones con la verdad de la Escritura. Cuando sentimos que no hemos sido perdonados, debemos recordar lo que Dios ha dicho. Cuando sentimos temor, debemos recordar quién es Dios. Cuando sentimos que no tenemos valor, debemos volver a lo que Cristo ha hecho por nosotros.
El salmista nos ofrece un ejemplo poderoso de esta práctica. Él no se limita a describir su estado emocional, habla a su propia alma: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay una intención clara de dirigir el corazón hacia la verdad. No se trata de negar lo que siente, sino de reorientar su mente hacia lo que es real, hacia lo que Dios ha revelado. Esto implica una disciplina espiritual que muchos han descuidado. Vivimos en una cultura que nos enseña a seguir nuestros sentimientos, a confiar en ellos como guía principal. Pero la Escritura nos llama a algo diferente: a examinar esos sentimientos, a someterlos a la verdad, a no permitir que ocupen el lugar de autoridad que solo le corresponde a la palabra de Dios. Consideremos otro ejemplo práctico. ¿Qué debe hacer un creyente cuando no siente gozo en Dios? Esto no es una situación extraña. Muchos la han experimentado. Están en la iglesia, cantan, escuchan la palabra, pero su corazón parece frío, distante. En ese momento hay varias tentaciones. Una es fingir una emoción que no está presente. Otra es resignarse y pensar que algo está irremediablemente mal. Pero la respuesta bíblica es diferente. No se trata de fingir ni de desesperar, sino de volver a la verdad. Aunque en ese momento no haya una emoción intensa, Dios sigue siendo digno de gozo. Su carácter no ha cambiado, su gracia no ha disminuido. Su obra en Cristo sigue siendo suficiente. Entonces, el creyente es llamado a aferrarse a esa verdad por fe, aun cuando no la esté sintiendo plenamente. Esto requiere paciencia. El gozo no siempre regresa de manera inmediata. No es el resultado de un impulso momentáneo, sino de una contemplación sostenida de la verdad. A medida que la mente se enfoca en quién es Dios, en sus atributos, en su fidelidad, en su obra redentora, el corazón comienza poco a poco a responder, no porque se haya forzado, sino porque ha sido alimentado correctamente. Aquí hay una lección importante. No debemos perseguir las emociones como fin último. No buscamos el gozo en sí mismo, sino a Dios. Y es en ese proceso de buscar a Dios que el gozo verdadero surge como fruto. Cuando invertimos el orden y buscamos la emoción sin la verdad, terminamos frustrados. Pero cuando buscamos la verdad, las emociones comienzan a alinearse correctamente. Este principio también se aplica al temor. Muchas de nuestras ansiedades nacen de una percepción distorsionada de la realidad. Nos sentimos fuera de control, inseguros, vulnerables. Pero la Escritura nos recuerda que Dios gobierna todas las cosas. No hay detalle fuera de su conocimiento, no hay circunstancia fuera de su control. Incluso aquello que parece pequeño, como la caída de un ave, ocurre bajo su soberanía. Entonces, cuando el temor invade el corazón, la pregunta no es solo qué estoy sintiendo, sino qué estoy creyendo. ¿Estoy creyendo que Dios ha perdido el control? ¿Estoy creyendo que mi vida está a merced del azar? Porque esas creencias, aunque no las expresemos abiertamente, pueden estar operando en lo profundo del corazón y alimentando nuestras emociones. Y cuando no confiamos en la soberanía de Dios, tendemos a reaccionar tratando de tomar el control por nosotros mismos. Intentamos manipular situaciones, controlar personas, asegurar resultados. Pero ese esfuerzo, lejos de traer paz, aumenta la ansiedad porque estamos intentando ocupar un lugar que no nos corresponde. Por eso la respuesta bíblica no es simplemente dejar de sentir temor, sino volver a la verdad acerca de quién es Dios, meditar en su poder, en su sabiduría, en su cuidado providencial, recordar que nuestra vida está en sus manos. Y a medida que esa verdad se afianza en el corazón, el temor comienza a perder su dominio. Esto nos lleva a una conclusión que no podemos ignorar. La estabilidad emocional en la vida cristiana no se logra eliminando las emociones, sino ordenándolas bajo la verdad. No se trata de ser insensibles, sino de ser guiados correctamente. Y esa guía no puede venir de nuestras emociones mismas, sino de la palabra de Dios que revela la realidad tal como es. A medida que continuamos, veremos cómo este mismo principio se aplica a otras áreas profundas del corazón, como la búsqueda de aprobación, el temor al rechazo y la tendencia a encontrar nuestra identidad en cosas que no pueden sostenernos, y cómo la verdad del Evangelio ofrece una respuesta sólida y liberadora a esas luchas.
Si seguimos profundizando en la relación entre verdad y emociones, llegamos a una de las áreas más sensibles del corazón humano, nuestra necesidad de aprobación y el temor al rechazo. Esta lucha, aunque a veces pasa desapercibida, tiene un impacto enorme en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en nuestra vida espiritual. Muchas de las emociones que experimentamos, ansiedad, inseguridad, frustración, están directamente conectadas con esta búsqueda constante de ser aceptados por otros. La Escritura identifica este problema con claridad y lo llama temor a los hombres. No se trata simplemente de timidez o de una personalidad reservada, sino de algo más profundo, una dependencia emocional del reconocimiento, la aprobación o la aceptación de los demás. Cuando esto gobierna el corazón, nuestras emociones se vuelven inestables porque están sujetas a algo que cambia constantemente. La opinión de las personas fluctúa, sus expectativas varían, su aprobación no es segura, y cuando nuestro corazón depende de eso, inevitablemente viviremos en tensión. Debemos preguntarnos con honestidad, ¿cuántas decisiones tomamos motivados más por lo que otros pensarán que por lo que Dios ha dicho? ¿Cuántas veces callamos cuando deberíamos hablar o hablamos cuando deberíamos callar solo por miedo a la reacción de los demás? ¿Cuántas veces ajustamos nuestro comportamiento no por convicción sino por presión? Estas preguntas no son superficiales, revelan qué está gobernando realmente nuestro corazón. El problema se vuelve aún más claro cuando observamos cómo se manifiesta en la práctica. Se expresa en la dificultad para decir no, en la necesidad constante de agradar, en la tendencia a compararnos con otros, en la preocupación excesiva por nuestra imagen. Incluso puede llevarnos a pequeñas mentiras, a exageraciones o a silencios estratégicos, todo con el fin de mantener una apariencia aceptable delante de los demás. Y en cada uno de estos casos, nuestras emociones están siendo dirigidas por una creencia equivocada, que necesitamos la aprobación humana para tener valor. Aquí es donde debemos detenernos y confrontar una idea muy común, incluso dentro de contextos cristianos. La idea de que el problema es una baja autoestima y que la solución es elevarla. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, esto no resuelve el problema. En muchos casos lo agrava porque el centro sigue siendo el yo. La preocupación sigue siendo cómo me veo, cómo soy percibido, cómo puedo sentirme mejor conmigo mismo. En realidad, muchas formas de lo que llamamos baja autoestima no son más que una forma disfrazada de orgullo. No en el sentido de arrogancia evidente, sino en el sentido de estar excesivamente centrados en nosotros mismos. La persona que teme constantemente lo que otros piensan no está pensando poco en sí misma, sino demasiado. Está preocupada por su imagen, por su reputación, por cómo será evaluada. Y ese enfoque constante en el yo alimenta la inestabilidad emocional. Entonces, ¿cuál es la solución? La Escritura no nos llama a mirarnos más a nosotros mismos, sino a mirar a Dios. No nos llama a construir una identidad basada en nuestra percepción personal, sino a recibir una identidad que ya ha sido definida en Cristo. Aquí es donde el Evangelio se vuelve profundamente relevante para nuestra vida emocional. La Biblia nos enseña que en Cristo nuestra identidad no depende de nuestro desempeño, ni de la opinión de otros, ni de nuestras circunstancias. Estamos completos en Él. Somos aceptados no por lo que hemos logrado, sino por lo que Él ha hecho. Esto significa que no necesitamos probar nuestro valor constantemente. No necesitamos vivir intentando impresionar a otros o justificarnos ante ellos. Pero aquí surge una pregunta importante. Si esto es verdad, ¿por qué seguimos sintiendo esa necesidad de aprobación? La respuesta es sencilla y profunda al mismo tiempo, porque aunque lo afirmamos con la mente, muchas veces no lo creemos plenamente en el corazón y nuestras emociones lo evidencian. Pensemos en un caso concreto. Una persona pierde su empleo, un empleo que le daba reconocimiento, estabilidad, identidad. Aunque sigue siendo creyente, aunque doctrinalmente sabe que su valor está en Cristo, emocionalmente se siente destruido como si hubiera perdido su razón de ser. ¿Qué ha ocurrido? No ha cambiado su posición delante de Dios, pero se ha expuesto la verdadera fuente de su identidad funcional. Esto revela algo que debemos tomar en serio. Nuestras emociones no solo reaccionan a lo que decimos creer, sino a lo que realmente creemos en lo profundo. Y muchas veces hay una brecha entre ambas cosas.
Esa brecha es precisamente el terreno donde se libra la batalla de la santificación. La santificación, en este sentido, consiste en reducir esa distancia, en alinear progresivamente lo que creemos en teoría con lo que creemos en la práctica. Y esto no ocurre automáticamente. Requiere una exposición constante a la verdad, una reflexión intencional, una disposición a ser confrontados y corregidos por la palabra de Dios. Entonces, cuando enfrentamos el temor a los hombres, la solución no es fortalecer el yo, sino redirigir el corazón hacia Dios. La Biblia presenta un principio claro: el temor a Dios desplaza el temor a los hombres. Cuando comenzamos a ver a Dios en su grandeza, en su santidad, en su autoridad, la opinión humana pierde su poder absoluto sobre nosotros. Esto no significa que dejamos de considerar a los demás o de valorar sus opiniones en un sentido saludable, sino que dejan de ocupar el lugar central, ya no determinan nuestra identidad ni gobiernan nuestras emociones. Nuestro corazón encuentra estabilidad en algo mucho más firme, en quién es Dios y en lo que Él ha declarado acerca de nosotros en Cristo. El salmista lo expresa con claridad cuando dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No es una negación de la realidad, sino una afirmación de una realidad superior. Cuando Dios ocupa el lugar correcto en nuestra visión, todo lo demás comienza a ordenarse. Aquello que antes parecía intimidante pierde su peso porque ha sido colocado en su verdadera proporción. Esto nos lleva a una reflexión necesaria. ¿Qué es lo que realmente tememos? Porque aquello que tememos revela aquello que valoramos más. Y si el temor dominante en nuestro corazón es el temor a los hombres, es señal de que Dios no está ocupando el lugar central que le corresponde. A medida que avanzamos, veremos cómo este mismo principio se aplica también a nuestra relación con el placer, con los deseos del corazón y con las promesas engañosas del mundo, y cómo la verdad del Evangelio nos ofrece un deleite más profundo y duradero que cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecer. Al considerar más profundamente la dinámica de nuestras emociones, llegamos inevitablemente a otro terreno donde el corazón humano suele extraviarse: la búsqueda del placer, del deleite, de la satisfacción. Este es un aspecto fundamental porque muchas de nuestras decisiones y por tanto muchas de nuestras emociones están impulsadas por lo que creemos que nos dará gozo. Aquí no estamos tratando con algo superficial, sino con una de las fuerzas más poderosas que moldean la vida: el deseo de ser felices. La pregunta no es si buscamos placer, sino dónde lo buscamos. Y aquí la Escritura nos confronta con una claridad que no podemos ignorar. El problema del pecado no es simplemente que deseamos demasiado, sino que deseamos mal. No es que anhelamos el gozo, sino que lo buscamos en lugares equivocados, en fuentes que no pueden sostener lo que prometen. Debemos preguntarnos con honestidad: cuando cedemos al pecado, ¿qué estamos creyendo en ese momento? Porque cada acto pecaminoso está acompañado de una convicción implícita, aunque sea momentánea: la idea de que lo que estamos a punto de hacer nos dará más satisfacción que obedecer a Dios. Esa es la mentira fundamental. No siempre la formulamos conscientemente, pero está allí, operando en el fondo del corazón. La Escritura expone esta realidad de manera contundente. Nos muestra que el pecado promete placer, pero ese placer es pasajero, superficial y finalmente destructivo. Sin embargo, en el momento de la tentación, esa promesa parece real, cercana, tangible. En contraste, el gozo en Dios puede parecer distante, abstracto o incluso irrelevante. Y allí es donde se libra la batalla. Pero la verdad bíblica invierte completamente esa percepción. Lo que parece más real en el momento, el placer del pecado, es en realidad una sombra. Y lo que a veces parece menos tangible, el gozo en Dios, es la única fuente verdadera, profunda y duradera de satisfacción. Cada experiencia de placer en este mundo, por legítima que sea, es solo un reflejo, una señal, un eco del gozo supremo que se encuentra en Dios mismo. Jesús lo expresa de manera extraordinaria en su conversación con la mujer samaritana. Él no niega el deseo de satisfacción, lo redirige. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed, dice, señalando la insuficiencia de las fuentes temporales. Pero luego añade: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No está eliminando el deseo, sino mostrando su verdadero objeto.
Esto nos lleva a una verdad esencial. Fuimos creados para encontrar nuestro deleite en Dios, no como una obligación fría, sino como la única forma en que nuestras almas pueden ser verdaderamente satisfechas. Cuando intentamos sustituir a Dios por cualquier otra cosa, éxito, relaciones, reconocimiento, placeres temporales, no solo fallamos en encontrar satisfacción, sino que caemos en idolatría. La idolatría no es simplemente adorar imágenes, es colocar algo creado en el lugar que solo Dios debe ocupar. Y cuando hacemos eso, nuestras emociones inevitablemente se desordenan, porque estamos esperando de algo limitado lo que solo lo infinito puede dar. El resultado es frustración, ansiedad, vacío. La Escritura lo expresa con sobriedad. Aquellos que persiguen otros dioses multiplican sus dolores. No porque Dios sea restrictivo, sino porque la realidad está diseñada de tal manera que solo Él puede sostener el peso de nuestras expectativas más profundas. Todo lo demás colapsa bajo esa presión. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué estamos esperando que nos dé gozo? ¿Dónde estamos buscando satisfacción cuando nos sentimos vacíos? Porque la respuesta a esas preguntas revela aquello que está gobernando nuestro corazón. Y nuestras emociones seguirán esa dirección. Si buscamos gozo en lo temporal, nuestras emociones serán tan inestables como aquello en lo que confiamos. Aquí es donde el Evangelio vuelve a mostrarse como una respuesta completa. No solo nos libra de la culpa del pecado, sino que nos redirige hacia la fuente verdadera de gozo. Dios no nos llama a una vida de renuncia vacía, sino a un deleite superior. No nos invita a elegir entre un aburrimiento santo y un pecado atractivo, sino a descubrir que el mayor gozo se encuentra en conocerle, en caminar con Él, en vivir en comunión con Él. Esto transforma completamente la manera en que enfrentamos la tentación. Ya no se trata simplemente de resistir por deber, sino de reconocer que lo que se nos ofrece es inferior, que el pecado promete más de lo que puede dar y quita más de lo que promete. Que el gozo en Dios, aunque a veces requiera paciencia y fe, es incomparablemente superior. Sin embargo, debemos ser realistas. Este cambio de perspectiva no ocurre automáticamente. Nuestro corazón ha sido entrenado durante años para buscar satisfacción en otras cosas. Por eso necesitamos una renovación constante. Necesitamos volver una y otra vez a la verdad, recordarla, meditar en ella, permitir que reconfigure nuestras prioridades. Esto implica una lucha, no una lucha desesperada, sino una lucha perseverante. Habrá momentos en los que el corazón no responderá inmediatamente. Habrá momentos en los que el gozo parecerá distante. Pero es precisamente allí donde la fe entra en acción, no como una emoción, sino como una confianza firme en lo que Dios ha dicho. Y a medida que esa confianza se fortalece, algo comienza a cambiar. Las cosas que antes dominaban nuestro corazón pierden su atractivo. Las promesas del mundo se ven más claramente como lo que son, temporales, limitadas, insuficientes. Y el alma comienza a encontrar descanso en Dios de una manera más profunda y estable. Esto nos lleva a una conclusión que no podemos ignorar. La estabilidad emocional no se encuentra eliminando deseos, sino redirigiéndolos correctamente. No se trata de dejar de buscar gozo, sino de buscarlo donde realmente puede ser encontrado. Y ese lugar es Dios mismo. A medida que avanzamos hacia la conclusión, veremos cómo todo esto converge en una llamada final a la sabiduría. Una sabiduría que no se basa en impulsos ni en emociones desordenadas, sino en una vida gobernada por la verdad de Dios, centrada en Cristo y sostenida por su gracia. A medida que hemos considerado el papel de las emociones, la importancia de la verdad y la necesidad de reorientar nuestros deseos hacia Dios, llegamos ahora a un punto donde todo converge. La diferencia entre sabiduría y necedad, porque en última instancia la manera en que pensamos, sentimos y vivimos revela si estamos caminando en sabiduría o si estamos siendo arrastrados por la necedad del corazón humano. La Escritura describe al necio no como alguien sin inteligencia, sino como alguien gobernado por sus impulsos, por sus deseos desordenados, por sus emociones sin dirección. Es una persona que vive reaccionando, no discerniendo, que sigue lo que siente, no lo que es verdadero.
Y esto es profundamente relevante para todo lo que hemos estado considerando. Porque muchas de nuestras luchas emocionales tienen su raíz en esa tendencia a dejarnos llevar por lo que sentimos en lugar de someterlo a la verdad. El necio vive bajo una premisa muy común en nuestra cultura: el corazón quiere lo que quiere. Esta idea suena atractiva, incluso liberadora, pero en realidad es profundamente destructiva. Porque implica que nuestros deseos son una guía confiable, que nuestras emociones deben ser seguidas sin cuestionamiento. Sin embargo, la Escritura nos muestra lo contrario. El corazón humano afectado por el pecado no es un guía seguro. Necesita ser transformado, dirigido, gobernado por la verdad. Aquí es donde debemos detenernos y preguntarnos con seriedad: ¿qué está gobernando nuestras decisiones? ¿La verdad de Dios o los impulsos del momento? Porque el necio no es simplemente alguien que comete errores ocasionales. Es alguien cuyo patrón de vida está determinado por lo que siente en cada instante. Sus emociones no son examinadas, no son dirigidas, simplemente son obedecidas. La sabiduría, en cambio, implica algo muy diferente. No es ausencia de emoción, sino orden correcto. Es una vida en la que el corazón ha sido reorientado, en la que los deseos están siendo formados por la verdad, en la que las decisiones no se toman impulsivamente, sino a la luz de lo que Dios ha revelado. La sabiduría no elimina la emoción, pero la somete a un gobierno superior. Esto se ve con claridad cuando la Escritura describe el corazón como el centro de control del ser humano. De él fluyen las decisiones, las palabras, las acciones. Por eso se nos llama a guardarlo con diligencia. No a seguirlo ciegamente, sino a cuidarlo, a examinarlo, a dirigirlo. El sabio no confía automáticamente en lo que siente, lo somete a la verdad. El necio, en cambio, considera que su camino es correcto sin cuestionarlo. Y esta diferencia se manifiesta en la vida diaria de maneras muy concretas. El necio habla sin pensar, reacciona sin considerar las consecuencias, toma decisiones apresuradas. Puede parecer seguro, incluso convincente, pero su vida está marcada por el desorden. Sus palabras pueden causar daño, sus decisiones pueden traer ruina, y aún así muchas veces no reconoce su error. La Escritura nos advierte que la necedad no solo afecta al individuo, sino también a quienes lo rodean. Un solo acto impulsivo puede tener consecuencias duraderas. Una decisión tomada sin sabiduría puede destruir lo que tomó años construir. Esto debería hacernos reflexionar. ¿Cuántas veces hemos actuado movidos por una emoción momentánea sin considerar el impacto a largo plazo? Pero también hay algo más que debemos notar. La necedad no siempre es evidente de inmediato. Puede manifestarse de manera sutil, en pequeñas decisiones, en actitudes cotidianas, en palabras aparentemente insignificantes. Sin embargo, esas pequeñas expresiones acumuladas con el tiempo revelan la dirección del corazón. Por ejemplo, en el ámbito del trabajo, la falta de cuidado, la prisa, la negligencia pueden parecer detalles menores, pero reflejan una actitud interna. La sabiduría se manifiesta en la diligencia, en la preparación, en la atención. El necio, en cambio, busca resultados rápidos sin invertir el esfuerzo necesario. Prefiere la inmediatez sobre la fidelidad. Lo mismo ocurre con las palabras. La Escritura es contundente al mostrar que el hablar revela el corazón. El sabio habla con gracia, con propósito, con medida. Sus palabras edifican, orientan, dan vida. El necio, en cambio, habla sin control. Dice: todo lo que piensa confunde sinceridad con imprudencia, multiplica palabras sin discernimiento, y al hacerlo no solo daña a otros, sino que se perjudica a sí mismo. Aquí debemos detenernos y examinarnos cómo usamos nuestras palabras. ¿Reflejan un corazón gobernado por la verdad o por impulsos momentáneos? Porque lo que decimos, especialmente en momentos de presión, revela qué está gobernando realmente nuestro interior. La necedad también se manifiesta en la forma en que enfrentamos el futuro. El necio habla como si tuviera control absoluto, como si supiera lo que va a ocurrir. Hace planes con arrogancia, sin reconocer su dependencia de Dios. El sabio, en cambio, vive con humildad, consciente de que el futuro está en manos de Dios. No deja de planificar, pero lo hace reconociendo sus límites. Todo esto nos lleva
a una conclusión clara. La sabiduría no es simplemente una cualidad intelectual, es una forma de vida. Es una manera de pensar, de sentir y de actuar que está alineada con la verdad de Dios. Y la necedad no es simplemente ignorancia, es una disposición del corazón que rechaza esa verdad y sigue su propio camino. Entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿cómo podemos crecer en sabiduría y alejarnos de la necedad? Porque si somos honestos, veremos que hay áreas en nuestras vidas donde todavía reaccionamos impulsivamente, donde todavía seguimos nuestros sentimientos sin examinarlos. La respuesta no está en esforzarnos simplemente por comportarnos mejor, sino en algo más profundo, en reconocer nuestra necesidad. Necesitamos un cambio que va más allá de la conducta, un cambio en el corazón. Necesitamos algo que transforme no solo lo que hacemos, sino lo que deseamos, lo que valoramos, lo que creemos. Y es precisamente aquí donde la Escritura nos dirige hacia la única fuente verdadera de sabiduría. No en nosotros mismos, no en nuestra capacidad, sino en alguien fuera de nosotros que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. A medida que llegamos a la parte final, veremos cómo esta necesidad nos conduce directamente a Cristo, quien no solo nos enseña la sabiduría, sino que se convierte en nuestra sabiduría, y cómo en Él encontramos no solo dirección, sino también el poder para vivir de una manera nueva. Al llegar a este punto final, todo lo que hemos considerado converge en una verdad central que no podemos ignorar: la solución definitiva a nuestro desorden emocional, a nuestra tendencia a la necedad y a nuestra incapacidad para vivir conforme a la verdad, no se encuentra en nosotros mismos. No está en una mejor disciplina aislada, ni en un mayor esfuerzo moral, ni siquiera en un conocimiento meramente intelectual de la Escritura. La respuesta final se encuentra en una persona: Jesucristo. Hemos visto que el problema del ser humano no es solo lo que hace, sino lo que cree. No solo lo que cree, sino lo que ama. No solo lo que ama, sino lo que gobierna su corazón. Y si el corazón está desordenado, todo lo demás también lo estará. Por eso cualquier intento de corregir la vida desde afuera hacia adentro está condenado a ser superficial. Necesitamos una transformación más profunda, una obra que alcance el centro mismo de nuestro ser. La Escritura nos enseña que esa transformación comienza cuando reconocemos nuestra propia necedad. No la de otros, sino la nuestra. La necedad de haber vivido según nuestros propios caminos, de haber confiado en nuestras propias percepciones, de haber buscado satisfacción en lo que no puede sostenernos. Este reconocimiento no es un acto de desesperación, sino el punto de partida de la verdadera sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. Pero aquí debemos ser claros: ese reconocimiento por sí solo no es suficiente. No podemos simplemente decidir ser sabios y lograrlo por nuestras propias fuerzas. El corazón humano no tiene la capacidad de transformarse a sí mismo de manera definitiva. Necesitamos ayuda externa, necesitamos intervención divina, y es precisamente aquí donde el Evangelio se presenta no como una sugerencia, sino como la única esperanza real. Cristo no vino al mundo simplemente para enseñarnos un mejor camino, vino a salvarnos porque éramos incapaces de caminar correctamente. No vino a ofrecernos un código moral que debíamos cumplir para alcanzar aceptación. Vino a cumplir perfectamente la voluntad de Dios en nuestro lugar y a cargar con la culpa de nuestro pecado. En la cruz Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer: satisfacer la justicia de Dios y abrir un camino de reconciliación. Esto es fundamental para entender la vida cristiana. Nuestra relación con Dios no se basa en nuestro desempeño, sino en la obra de Cristo. Nuestra aceptación no depende de nuestras emociones ni de nuestra consistencia, sino de su obediencia perfecta. Y esto tiene implicaciones profundas para nuestra vida emocional. Porque si nuestra identidad está segura en Cristo, entonces nuestras emociones ya no tienen que oscilar al ritmo de nuestras circunstancias. Pero el Evangelio no termina en el perdón. Aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe reciben también el don del Espíritu Santo. Y es el Espíritu quien comienza una obra continua de transformación, renovando nuestra mente, reordenando nuestros deseos, formando el carácter de Cristo en nosotros. No somos dejados a nuestra propia capacidad, somos sostenidos por la gracia de Dios en cada paso del proceso.
Esto significa que la lucha que hemos descrito, la lucha entre verdad y emoción, entre sabiduría y necedad, no es una batalla que enfrentamos solos. Es una lucha en la que Dios mismo está obrando en nosotros, capacitándonos para responder de manera diferente, para pensar con claridad, para sentir correctamente, para vivir con discernimiento. No perfectamente, pero sí realmente. La Escritura nos muestra que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él no solo nos enseña la verdad, Él es la verdad. No solo nos muestra el camino, Él es el camino. Y esto cambia completamente la manera en que entendemos la vida cristiana. No se trata simplemente de aplicar principios, sino de vivir en relación con una persona, de depender de Él, de seguirle, de confiar en su palabra, incluso cuando nuestras emociones no la confirman inmediatamente. Aquí entonces debemos hacernos la pregunta más importante de todas: ¿sobre qué fundamento estamos construyendo nuestra vida? Porque como enseñó el Señor, hay solo dos opciones. Podemos construir sobre la roca firme de su palabra, o podemos construir sobre la arena de nuestras propias percepciones, emociones y opiniones. Y la diferencia entre ambas no siempre es visible de inmediato, pero se hace evidente cuando llegan las tormentas. Las circunstancias difíciles, las pérdidas, las decepciones, las pruebas, todas ellas revelan el fundamento sobre el cual hemos estado edificando. Si nuestra vida está basada en algo inestable, se derrumbará. Pero si está arraigada en la verdad de Dios, podrá permanecer firme, no porque no haya dificultad, sino porque hay un fundamento sólido que no cambia. Es importante aclarar algo aquí. Nadie es salvo por simplemente intentar vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. Eso es imposible. Nadie puede alcanzar la justicia necesaria por sus propios esfuerzos. La salvación es por gracia, mediante la fe. Pero esa misma gracia que salva es la que transforma. El mismo Cristo que nos justifica es el que nos santifica. Por eso, la invitación final no es a esforzarte más en tus propias fuerzas, sino a venir a Cristo, a confiar en Él, a depender de su gracia, a reconocer que sin Él no hay perdón, no hay transformación, no hay esperanza, y al mismo tiempo a caminar en obediencia, no para ganar su favor, sino porque ya lo hemos recibido en Él. Entonces, volvamos al punto de partida. Las emociones son parte del diseño de Dios, pero no fueron hechas para gobernarnos, fueron hechas para responder a la verdad. Cuando están alineadas con la realidad de quién es Dios, se convierten en un medio de adoración, de gozo, de comunión. Pero cuando se separan de esa verdad, se desordenan y nos arrastran. La vida cristiana entonces consiste en un proceso continuo de alineación, de llevar nuestros pensamientos, nuestras creencias y por tanto nuestras emociones bajo la autoridad de la palabra de Dios. De aprender a no confiar ciegamente en lo que sentimos, sino a examinarlo a la luz de lo que Dios ha dicho. De permitir que la verdad forme en nosotros un corazón nuevo, cada vez más semejante al de Cristo. Y así, poco a poco, con paciencia, con perseverancia, con la ayuda del Espíritu, vamos creciendo. No en perfección inmediata, sino en dirección clara. No sin luchas, pero con esperanza. No confiando en nosotros mismos, sino en aquel que comenzó la buena obra y que es fiel para completarla. Que el Señor nos conceda esa gracia, la de vivir no gobernados por nuestras emociones, sino guiados por su verdad, para su gloria y para nuestro bien eterno. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory
stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing